Amat, siendo un director que le interesan como temas muy específicos, ¿sientes que con las películas y cuando tratas y retratas esto, trabajas en el tema, proyectas la película, tiene como todas las reacciones, ¿sientes que exorcizas una parte de lo que querías contar o son temas que te siguen como cargando un poco la cabeza y va a sonar súper cursi, pero el alma también? Pues, no sé, de las dos un poco, o sea, sí siento temas recurrentes que no vería yo el sentido de estar sacando lo mismo porque no veo que cambie mucho yo ni nada, por un lado. Pero luego cuando sí analizo, ya después de hacer las películas, no en su momento tanto, sí noto algo del momento en que las hice, ¿no? De mi vida y de que, mira, por eso me interesó eso o ese tema. Creo que es fácil que pase y creo que pasó ahora con Perdidos en la Noche también. La escribí durante, pues hay elementos ahí de cuando la escribimos, ¿no? La pandemia, haber estado encerrado más, o sea, es todo ese miedo y encerrón que nos dimos. Ya de suerte como que se nos ha olvidado. Porque ya van a ser 4 años. Sí. Es muy impresionante. Yeah. Es que no parece, ¿no? Sí, no, parece menos. Bueno, sí, va a ser 4 años. Bueno. Pero ese tiempo pues afectó mucho a mucha gente y a muchas familias y aunque no fuera directamente por COVID, que muchos sí fallecieron por COVID, pero aún no COVID, pues mucha gente en las familias, gente mayor, fue muy afectada emocionalmente y de ahí han surgido muchos secuelas que no pensadas, pues, ¿no? Ajá. Y creo que eso pasó también en mi vida y veo pues esos cambios y esas cosas ahí reflejadas en las películas. Entonces sí hay eso en parte porque pues van saliendo muy de mí y no hay, es difícil evitar que esté uno presente cuando son ideas tan así. Si fuera un guión que se me hubiera entregado y etcétera, que me hubieran contratado, sería mucho menos, pero siendo algo así, pues ahí está aparente. Pero no sabría, yo creo que sí me ayuda, seguro, a mi persona, sacar estas películas, pero no diría que es como exorcismo, yo creo. ¿Okay? ¿Cómo dijiste? Sí, exorcizar el sentimiento que tienes, quizá. No sé, por ejemplo, que el tema de las mujeres desaparecidas, ¿no? Que tenemos este caso en Perdidos en la Noche. Quizás sea algo que le des muchas vueltas y que, pues no te voy a decir que te despierten en las noches o que te quite el sueño, pero que tengas como una necesidad como de abordar el tema, que la gente lo tenga presente y quizá haciendo las películas te sientas como que pusiste un poco de tu parte, ¿no? O sea, a través del cine. Puede ser. Sí, yo creo que hay algo de eso. Eso es la parte de mi familia que mencionaba de su interés por la cuestión social y todo eso. Tal vez por eso me voy hacia esos temas, de tratar de visibilizarlos lo más posible y darles más presencia en la vida, en nuestra vida, y aprovechar que se me ha dado la oportunidad de contar estas historias. Aprovecho tal vez de alguna manera para eso, sin perder mi afición cinéfila del género y de contar, como digo, cosas más extremas que tienen que ver también con mis gustos por el... Como La Región Salvaje, ¿no? También. Cine de terror, y poder hacer eso mezclándolo con el tema social, de repente sorprende a la gente también y saca un poco de onda, ¿no? Porque son como cosas inesperadas, como en La Región Salvaje. Eso es como un ejemplo extremo, ¿no? Que tiene que ver con una criatura extraterrestre y un triángulo amoroso en una sociedad bastante conservadora, machista, mocha. Y esa mezcla es medio sorprendente y fue difícil mezclarla, además, ¿no? Que hacerla funcionar, digamos. Pero también hay un interés siempre muy claro de sorprender al público, ¿no? O sea, incluso ahora, digo, con Perdidos en la Noche hay varios giros en la historia, o sea, es una historia que si bien podríamos, entre comillas, decir que se va cosiendo lento, nunca deja de haber giros. Es algo que al momento de escribir el guión tú estás como consciente como de inyectar estos elementos para que la gente, narrativamente hablando, diga, esto no lo veía venir. Intento lo más posible, es medio difícil, pero sí. ¿Por qué? Eso es lo mejor, pues requiere imaginación y tratar de encontrar pues la sorpresa, ¿no? No es tan fácil. Si lo logro, pues muy bien. En parte la sorpresa también es la mezcla de elementos, yo diría también, si acaso, ¿no? Como esto de mezclar algo muy
local, medio de esta zona marginada, con el personaje de Emiliano, que es Juan Daniel García Treviño, y Jazmín, que es esta Maferocio en la película, mezclar a estos personajes que son como no sé, qué es lo más que vemos, lo más popular en México, lo que más hay, es gente pues de esa clase social, etcétera. Mezclarlos en la historia con estas celebridades, que en la vida real también son celebridades, Bárbara Mori y Esther Expósito. Ese choque era algo que me interesaba hacer, y sucede en la película y sucede en la vida real, en la película que estamos haciendo, ¿no? Ajá, claro. Entonces esa mezcla era algo que me atraía y que quería experimentar con ella, similar a lo de poner a esta criatura en la región salvaje, en este triángulo amoroso muy muy de, no sé, provinciano, o no sé cómo llamarle. Aquí es similar eso, ¿no? Y por eso, en ese sentido, quería, no sé si sorprender, pero causar algún interés, curiosidad de cómo es que eso va a suceder. Y está sucediendo en la historia y en la película en sí, ¿no? Además de lo que dices, que hablas mucho con los actores, que platicas con ellos y demás antes de la película, ¿qué tanto tiempo para ti es necesario investigar un tema para que la gente no lo sienta como una mirada turística a la situación, sino que se perciba que entendiste, por ejemplo, lo de las minas, ¿no? O sea, como que Amat sí entiende como un poquito la inconformidad de la gente, o una persona desaparecida, o la violencia en el lío. O sea, ¿qué tanto necesitas tú personalmente involucrarte con esos temas y estar y rodearte y empaparte para que la esencia esté, que se imprima bien en la película? Pues es un poco truculento eso, porque por un lado pues no soy periodista y mucho respeto al periodismo y a los periodistas. Eso es algo muy diferente, muy aparte. Aquí en México pues están bajo un montón de riesgo y de peligro y todo el tiempo está pasando eso. Y pues yo no hago eso, y entonces tengo que estar también consciente de eso. O sea, sí hago una cierta investigación, pero es más superficial, y porque lo que me interesa es la cuestión humana y el conflicto dramático, local, íntimo, la intimidad de estos personajes. Pero ya que voy a tocar temas como en Eli, que es temas delicados, y en esta película con las desapariciones, platico y le muestro mi idea a gente que sepa más que yo, periodistas muchas veces. En este caso me acerqué a Daniela Arrea, que es una periodista de Irapuato, documentalista, cineasta y periodista, que está muy metida en estos temas de desapariciones y de grupos de búsqueda de mujeres, que en Guanajuato hay muchas. Entonces eso fue bonito, importante. A través de los años la vi un par de veces, fue al rodaje, leyó el guión, fue al rodaje, de hecho fue el día, bueno, no es spoiler porque más o menos con eso empieza, pero el día de la desaparición de la mamá de Emiliano, ella estaba ahí, no más como visitando el set y por curiosidad, porque pero en la escena en donde desaparece, para no hacer inicio, spoiler, ¿la escena nocturna? Sí, la escena nocturna. Okay. En este caso, y ahí, a través de tener a alguien cercano así y también estar un poco consciente y tener cuidado, pues hay cosas en las que no quise meterme demasiado, por lo mismo de pues no ser parte de mi cosas que puedo manejar también, ¿no? Entonces, o que no quería aprovecharme de algunas ideas visuales, por ejemplo, esto de las mujeres que buscan, la forma que buscan es muy visual y muy particular, que meten una varilla a la tierra donde sospechan que hay algo, la meten y luego la sacan y huelen. Pues eso es muy visual, porque además lo que entierran tiene como una cruz, es una varilla con una agarradera que se forma una cruz. Y entonces hay mucha cosa visual que ya hemos visto en algunos, no sé si películas de ficción, pero en documentales y eso. Y por ejemplo, eso no quise meterme en eso, porque sentí que en la balanza de cuánto se necesitaba ver eso, no cabía para mí, y se volvía más como que nada más fetichista visual de ver cómo hacen eso, y más morbo.
Y entonces sí hay una persona que es parte, en la película, que es parte de estos grupos de búsqueda, pero no sentí yo que mostrarlo demasiado será, si fuera parte más esencial de la historia, lo habría hecho más a gusto, pero no sentí que eso era necesario, entonces no se ve, pero está ahí la información y el trasfondo de que estamos conscientes de eso y hay una cierta investigación. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.